¿no? Qué importante es invertir nuestro tiempo escuchando su voz. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos al primer libro de la Biblia, rapidito, me tengo que apurar. Gloria a Dios. Venga, vamos al libro de Génesis. Mire, en el libro de Génesis, gloria al Señor, en el capítulo 1, usted va a encontrar, gloria a Dios, gracias Jesús, en el versículo 27 algo que es muy importante. Mire, dice, y creó Dios al hombre. ¿Qué dice? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, ¿verdad? Y luego les dijo, fructifiquen, llenen la tierra, multiplicados, bueno. Pero fíjense que lo importante que nosotros vemos aquí es que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, fuimos creados por Él, el hombre fue creado por Él, y el diseño que vemos reflejado en el Señor tiene mucho que ver con nuestra esencia, con lo que el Señor derramó sobre nuestra vida, ¿verdad? Y si vemos el desarrollo del capítulo 1, vamos a encontrar algo que es muy importante. Mire, vamos ahora al principio, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que en el día sexto fue cuando creó al hombre, ¿verdad? Pero nos detuvimos allí para poder reafirmar en nuestros corazones lo que declara la palabra. El Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Eso no podemos perderlo de vista. Entonces, Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Ahora, hay un diseño que Él trazó para hacer al hombre que tiene que ver con Él mismo. Amén. Y veamos lo que en el capítulo 1 relata. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios es un Dios creador. No es que creó la tierra, creó el hombre y no creó más nada. Él sigue creando. Él sigue creando, ¿verdad? Entonces vemos que uno de los atributos del Señor, una de las características de Dios, es que es un Dios creador, un Dios creativo, ¿verdad? Entonces, si vos y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, algo de eso tenemos que tener. ¿Amén? Algo de eso tenemos que tener. Como Él crea, también nosotros vamos a crear. Y veamos que sigue diciendo. En el versículo, gloria a Dios, dice que la tierra 2, estaba la tierra desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 comienza la creación. Mire, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hizo? Dijo. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. En el versículo 9 dice, dijo también Dios. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra. Y así sucesivamente, vemos el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. En el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas. Y así, vuelvo a repetir, sucesivamente, Él dijo, y ante su palabra fueron creadas todas estas cosas. ¿Amén? Ahora volvemos al concepto que nos declara la palabra. Dice que vos y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, en algo nos parecemos, ¿verdad? En algo nos parecemos. Y es importante comprender esto, porque el Señor, cada vez que dijo, detrás de esas palabras, algo se creó, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿será que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, algo también se crea? Exactamente de eso es lo que queremos hablar en esta tarde, de lo importante que es esto y que nosotros no tenemos tan en cuenta. Muchas veces se nos escapa ese detalle
Entonces de repente decimos y no tenemos en cuenta lo que estamos diciendo, porque no tenemos en cuenta que hay un poder creativo detrás del decir. No sé si soy claro. Entonces, es importante que empecemos a tener cuidado de lo que decimos, porque hay un poder en nuestra boca, hay un poder. Y es clara, la Biblia dice que hay poder de vida o poder de muerte. Entonces tenemos que ver qué estamos creando con nuestras palabras. Yo no estoy hablando aquí de confesión positiva, porque ese es otro tema, ¿verdad? No estamos hablando de confesión positiva, no estoy hablando de hablar en fe. No es que no esté de acuerdo en hablar en fe, al contrario. Nosotros debemos hablar muchas veces en fe, porque la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Y muchas veces ahí se crean muchas situaciones de bendición. Pero no es el tema de hoy, no es el tema de hoy. El tema de hoy son los decretos, lo que nosotros decretamos con nuestras palabras. Vamos a la primera imagen que tenemos por allí. Miren, gloria a Dios. Me tengo que apurar, gloria al Señor. Miren, es algo extenso este tema, pero no denso. Decirle que está lo tuyo. Es extenso, pero no denso. Amén, gloria a Dios. El poder de los decretos. Fíjense, aquí nosotros vamos a ver algo que es importante. Porque estamos hablando de un decreto. Tema que en estos tiempos, como otros temas de actualidad, ¿verdad?, que tienen que ver con los últimos tiempos que estamos viviendo, tema que está bastante bastardeado, ¿amén? Y hay muchos que creen que decretando esto, aquello y lo otro, todo se va a crear y vaya a saber cuántas otras cosas más. Pero necesitamos comprender, alcanzar entendimiento para que se disipe toda confusión en cuanto a esto. Entonces, fíjense que en este último tiempo hay un proceso de restauración de muchas o de todas las cosas. Dentro de ellas, el ministerio quíntuple es algo que establece el Señor y que dentro de ese ministerio quíntuple estamos hablando de apóstoles, profetas, ¿verdad?, maestros, evangelistas y pastores. Son 5 ministerios. Usted sabe que por un largo tiempo el ministerio apostólico y profético no se lo tuvo tan en cuenta. La Iglesia por mucho tiempo aceptó el ministerio pastoral, aceptó el ministerio magistral y aceptó el ministerio evangelístico, ¿verdad? Pero el apóstol y el profeta, no digo que no existía, pero es como que lo hicieron a un lado, ¿no? En la restauración de todas las cosas y en el fin de los tiempos va a haber una restauración del ministerio profético y del ministerio apostólico. Que como todas las cosas sabemos, ¿verdad?, que puede haber un ministerio profético y apostólico verdadero y puede haber uno falso. Entonces, eso ya sería otro tema. Pero el hecho es que en el último tiempo hay una restauración de estos ministerios. Es como que el Señor está poniéndolo en su lugar, ¿verdad?, restaurando estos ministerios. Entonces, lamentablemente, como el Señor está restaurando esto y lo está estableciendo en el tiempo final, más que nunca, muchos toman esto a la ligera, ¿verdad? Y de repente, bueno, hoy ya vemos más apóstoles que pastores, por ejemplo, ¿verdad? Y ya evangelistas quedan pocos, pero hay un montón de profetas. Entonces, ahí vemos una usurpación de algunos, ¿no? No son cargos, sino que son ministerios primarios. Y lo peor que nos puede pasar es estar usurpando algo. Porque si nosotros funcionamos en el lugar donde no fuimos llamados, y a la larga va a haber dificultades o vamos a causar dificultades. No olvidemos que cuando nosotros estamos llevando adelante un ministerio primario, estamos trasladando algo. Estamos trasladando una unción que debe ser verdadera, debe ser pura, ¿verdad?, libre de contaminación, para que justamente aquel que la reciba pueda crecer saludablemente en el espíritu. ¿Se entiende? Entonces, en la restauración de los últimos tiempos, el ministerio apostólico, usted fíjese que por donde usted vaya va a encontrar ministerio internacional, apostólico, profético y qué sé yo cuántas otras cosas más, ¿no?
Gloria a Dios. Como si de repente fuera una moda esto. Hoy si no es apostólico y profético, no existe. Y hermano, eso es un grave error, ¿verdad? Volvemos a repetir, no estamos en contra del ministerio apostólico y ministerio... No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero sabemos que así como hay un ministerio apostólico y profético verdadero de parte de Dios, también lo hay del otro lado. Y tenemos que procurar no caer justamente en la trampa. Entonces, conjuntamente con el emerger y salir a la luz este ministerio apostólico y profético, apareció esta palabra que es decretar, que en la iglesia no se escuchaba, ¿no? Años atrás no se escuchaba de esto, ¿verdad? Gloria a Dios. O muy tímidamente aparecía algún... Sin embargo, en los últimos tiempos el tema del decreto es algo que es moneda corriente, que de la misma manera que se interpreta mal en los ministerios primarios, se puede interpretar mal el tema de los decretos. Porque no es cuestión de que yo diga lo que diga y eso va a tener cumplimiento, ¿verdad? O mucho menos que el Señor va a cumplir mis órdenes. Eso es estar al borde del ridículo, que Dios cumpla mis órdenes o las órdenes de aquel que decrete. Me parece que no. Me dice el abuelo, no tiene ni pie ni cabeza. Amén. O sea, la cosa no pasa por ahí. Ahora, fíjense, eso no quiere decir que el decreto no sea efectivo ni sea genuino. Pero el tema es, ¿qué decreto? Y de eso yo quiero que podamos hablar en este día para que podamos comprender. Mire, hay cosas que nunca van a suceder. ¿Cuántas veces? Nunca. Hay cosas que nunca van a suceder hasta que las hablemos. Y entonces voy a decretar. No, espere, tranquilo. Porque es importante. Hay cosas que nunca van a pasar hasta que las hablemos. Ahora, eso es parte del principio de la palabra de Dios. O sea, un principio. Recién leíamos Génesis, ¿no es cierto? Vemos que Génesis es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Estamos hablando de la ley mosaica. Si nosotros comprendemos que la ley quedó atrás, habría que, ¿no? Sin embargo, sabemos que los principios no quedaron atrás. La ley pudo haber quedado atrás, estamos bajo un nuevo pacto, bárbaro, pero los principios de la ley no caducaron. Los principios. O sea, digamos que podríamos decir el espíritu de la ley, la esencia de la ley, no caducó. Entonces, nosotros vemos que este es parte de un principio de la palabra del Señor. Dios en el principio dijo, o sea, estableció, decretó, sea la luz y se hizo la luz, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es importante que lo tomemos hoy y lo comprendamos. Esto es parte del principio de la palabra de Dios. Ahora, ese diseño de Dios, obviamente, nosotros fuimos creados también así. Entonces, esto acá se pone bueno, porque si fuimos creados también de esa manera, a su imagen y semejanza, entonces tiene mucha importancia lo que yo decrete, lo que yo establezca. Aleluya. Mire, Dios dijo cosas cuando no había nadie en la tierra. Entonces, ¿a quién se la dijo? O sea, porque cuando Él empezó a crear, ¿no es cierto? No había nadie en la tierra para que lo hiciera. No había nadie, ¿verdad? Pero Él lo dijo, Él habló, Él lo decretó. Entonces, el primer propósito de la palabra no era la comunicación, sino crear algo en el ambiente. Crear algo en el ambiente. No estoy hablando de crear una motivación, no. Sino crear algo en el ambiente. Fíjense, vamos a avanzar un poquito sobre este tema. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. O sea, hay poder en las cosas que hablamos. La Biblia dice, como recién lo mencionábamos, allí en el libro de Proverbios 18:21, que hay vida o muerte en lo que nosotros hablamos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora fíjense, dice que la palabra es una espada de dos filos, ¿no? Gloria a Dios.
Y los dos filos del poder de la lengua. Mire qué interesante es esto. Primero, uno. Dijimos que había dos filos. Dando vida a las cosas y a los que están en valles de sombra y de muerte. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, decretando vida a los que están en atmósferas de muerte, en atmósferas de enfermedad, en atmósferas de división y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, una cosa es una palabra de fe, una palabra de aliento, pero no es lo que estamos desarrollando hoy, impartiendo. Vos podés tener una palabra de aliento para alguien que pueda estar pasando una dificultad en su salud, en sus sentimientos, en su, no sé, en su vida familiar. Bárbaro, está bien, de seguro va a ser bien recibida y el Señor va a estar contento de que vos alientes, de que vos impartas fe y confianza y demás. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Acá estamos hablando del poder creativo de la palabra. Ahora, yo francamente no me imagino a un Dios que está esperando que vos y yo decretemos para cumplir nuestros propios deseos o lo que anhelemos. No, de ninguna manera, no es por ahí la cosa. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros decretamos vida a lo que es una atmósfera de muerte, una atmósfera de enfermedad, usted sabe que esto es tremendo, ¿no? Pero yo no sé si a alguno le pasó, ¿verdad? De repente usted siente algo en su cuerpo, ¿no? Se empieza a manifestar algún tipo de enfermedad o una dolencia y demás, y a lo mejor a usted le duele, usted se siente mal, obviamente, va al médico y se siente peor. Cuando usted empieza a hablar, ¿no? ya cuando le está contando al médico lo que le pasa, ya le duele más, ¿no? Y es como que, ¿no? Y sí, y la sala de espera, ¿no es cierto? Es como que, ¿no? Te empezás ay Dios mío, algo pasa. Es un ambiente, es un ambiente. No estamos negando una realidad, no tiene nada que ver con esto. Estoy hablando del ambiente, Entonces, hay ambientes que se van creando, son atmósferas que se van creando. Y lamentablemente, la atmósfera de división, por ejemplo, cuando hay problemas en la familia, ¿verdad? Fíjense que a veces en la familia se crean dos o a veces más bandos. Yo me pongo del lado de este, el otro se pone del lado de otro, ¿verdad? Y una vez está ahí y es un ambiente de división y unos líos bárbaros y vos no sabés dónde ponerte, si para un lado o para el otro, da la razón a aquel y si le diste la razón se levantó el otro. Bueno, todo ese ambiente nos va absorbiendo, ¿verdad? Nos va absorbiendo. Entonces, uno de los filos del poder de la lengua, gloria a Dios, es poder dar vida a los que están en valles de sombra o de muerte. 2, pelear batallas espirituales, usando justamente decretos contra el reino de las tinieblas. Porque nuestra batalla no es contra personas, no es contra carne y sangre, dice la Biblia. Entonces, nosotros podemos enfrentar una batalla, ¿verdad?, usando decretos contra el reino de las tinieblas. Y eso puede llegar a ser efectivo. Ahora, mire, gloria a Dios. Entonces, recordará que en muchas oportunidades yo le hablé sobre los últimos tiempos en donde con más profundidad, con más, ¿no? Mucho más, va a haber una guerra de palabras. Va a haber una guerra de palabras. La guerra es de palabras. Porque mire, ¿cómo hizo la serpiente para engañar a la mujer? Hablando. ¿Verdad? Y la mujer decía, Dios dijo tal cosa. Y la serpiente decía, no, eso no, Dios dijo otro. Entonces empieza una confrontación de palabras, en la cual nosotros no podemos caer. Nosotros, lo que Dios dijo es donde nosotros nos tenemos que plantar. Lo que diga la serpiente, bueno, que dejarle que diga nomás. A ver, es problema de la serpiente, no es problema nuestro. El tema es identificar la serpiente. Ahora, mire, gloria a Dios. Esa guerra de palabras la vamos a tener contra los brujos, los hechiceros, los agoreros, los murmuradores, los calumniadores, los que maldicen, y larga la lista, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, va a haber una guerra de palabras. Yo tengo que tomar conciencia de esto. Esto es muy importante comprenderlo. Muy importante porque una palabra a nosotros nos puede paralizar, nos puede o nos alienta
y nos puede llevar a la victoria o nos paraliza y nos deja en la derrota. ¿Amén? Una palabra, tan solo eso, gloria a Dios. Los creyentes del antiguo pacto, o sea, los creyentes del ayer, ¿no es cierto?, tenían entendimiento, un entendimiento profundo acerca del poder del decreto. Vuelvo a repetir, no estamos hablando del decreto antojadizo de cada uno que dice yo decreto esto, aquello y el otro, hay poder creativo en las palabras, el Señor lo va a hacer. No, espere. No es por ahí la cosa, no, ya vamos a entender bien esto. Fíjense, estamos hablando de los creyentes del antiguo pacto, que tenían entendimiento de esto. También nosotros tenemos que tener entendimiento de esto, y un entendimiento profundo para ver realmente los resultados detrás de ellos. Ellos entendían el poder que un hombre tenía cuando la palabra de Dios fluía desde su boca. ¿Qué es lo que fluía de su boca? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí es donde aparece y entra en escena el poder. El poder en la palabra de Dios. Tampoco estamos hablando de recitar de memoria algún que otro versículo y pensar que estamos decretando con eso. No es por ahí tampoco, ¿verdad? Pero volvamos al entendimiento que tenían los creyentes del antiguo pacto. Fíjense, si no tenían a alguien que hablara la palabra de Dios, buscaban a alguien. Y esto lo vemos en la Biblia misma, ¿no? O sea, ellos preguntaban si había alguien en la ciudad que tuviera palabra de Dios en su boca. Hay profeta acá, hay alguien que hable de parte de Dios. Vamos a buscar consejo, porque necesitamos la palabra de Dios para poder avanzar, ¿no es cierto? Observemos esto. Era tan profundo lo que entendían acerca del poder del decreto, que caían en el error de buscar y hasta pagarle a un falso profeta que dijera algo para ellos. O sea, buscar un falso profeta, pagarle para que diga lo que... ¿no? Bueno, eso obviamente que es un error garrafal. Pero fíjense cómo entendían el principio. Porque si no, ¿qué necesidad había de buscar a alguien que venga y le profetice algo? Aunque sea lo que hubiesen hecho su antojo y chau. Sin embargo, ellos se respaldaban en una palabra profética, entre comillas, ¿verdad? Porque si yo le pago al profeta para que diga lo que yo quiera, no es una palabra profética. La suelta al profeta, pero es un profeta caído el que está soltando esa palabra. ¿Entendemos el principio ahí? Pero el principio. El ejemplo de esto es la historia de Balac y de Balaam, una historia que nosotros la conocemos, ¿no? Cómo lo sobornaba para que pudiera maldecir al pueblo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía palabras de decreto en su boca. Esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 23. En estos dos versículos lo menciona. Entonces, ¿qué necesidad había de pagarle al profeta para que mencionara ese decreto si no habría poder dentro de ese decreto? Ninguna. Porque si aquel que lo estaba sobornando para que maldijera al pueblo, directamente podía atacar y hacer escarnio del pueblo y listo, ¿verdad? Lo podía hacer desaparecer, no sé, podía llevar represalias contra el pueblo y chau. Sin embargo, no. Sin embargo, era necesaria una palabra, era un decreto, obviamente en contra. Pero Dios no lo permitió, usted conoce la historia. Dios no lo permitió, gloria a Dios. Ahora, que Dios no lo haya permitido aquí, no quiere decir que en otras oportunidades lo permita. Y esto es interesante entenderlo. Yo recuerdo que la primera vez que yo estuve frente a un falso profeta, yo recordaba esta historia, ¿no? Esta historia dice que Dios intervino y no lo dejó hablar. O sea, lo dejó hablar, pero para bendecir, no para maldecir, ¿no es cierto? Pero de repente yo me pregunté, ¿cómo puede ser? Si yo estoy identificando a este falso profeta, ¿cómo puede ser que hable y que Dios no lo pare? y bueno, eso es algo que ocurre y tenemos que estar también preparados para eso, ¿verdad? ¿Será que, en un momento me pregunté, ¿será que el Señor quiere que yo discierna esto? Si viene de su mano o no viene. Querrá ver mi corazón, mi actitud. ¿Vendrá o no vendrá de su mano? Usted sabe que a veces el Señor da una palabra, a veces el Señor da una dirección y una vez no está de acuerdo con lo que Dios dice. O no le cierra y dice, no, pero sin embargo,
el hecho de buscarlo a Él en ese momento, ponerlo primero, decirle, Señor, esto viene de tu parte, no viene. Bueno, eso indica de que hay una cuota de temor de Dios en nuestra vida. Y no es que tomamos cualquier cosa y la agarramos y salimos corriendo detrás de eso, no. Entonces, fíjense, este fue un caso de esos. Ahora, tan importante era que para salir a la guerra necesitaban que al lado de un conquistador o un guerrero hubiera una persona con palabra de decreto. Ay, Dios mío. Otro ejemplo fue Saúl. Saúl, el rey, que el Señor levantó. El pueblo eligió, pero él lo permitió y lo levantó. A veces nosotros vemos el final de la vida de Saúl, vemos cómo fue desechado y pensamos que siempre fue desechado, y no fue así. O sea, la voluntad de Dios era dirigir a su pueblo. Su pueblo pidió un rey. El Señor les dio un rey, ¿verdad? Pero ese rey lo eligió él. O sea, él bendijo a ese rey. Después, bueno, la historia cuenta de que este rey se desbandó, se torció y terminó siendo desechado. Pero tenemos que ver, David estuvo allí, se lo entregó el Señor a ver qué hacía. Y él dijo, yo no voy a tocar a tu ungido. Lo respetó, le perdonó la vida. ¿Por qué? Porque lo había ungido Dios. Ahora, bueno, entonces mire, Saúl dependía de los decretos del profeta Samuel para salir a la batalla. O sea, lo iba a consultar. De eso estamos hablando, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero cuando muere Samuel y Saúl empieza a caer en desobediencia a Dios, se quedó sin acompañante de decreto. Se quedó sin esa palabra tan importante en la cual él se respaldaba y se apoyaba. Gloria a Dios. Tan profundo era lo que entendían los antiguos acerca de los decretos, que hasta Saúl se fue a buscar una bruja. Él necesitaba, y obviamente que aquí erró al blanco, ¿no es cierto? Pero él necesitaba esa guía que no tenía. Entonces, a pesar de que él mismo, fíjese, Saúl era, vamos a leer 1 Samuel 28:3. Mire Saúl. Y esto es raro, ¿no? Porque dice, aconteció, a ver, gloria a Dios, Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, dice la palabra, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué hacía Saúl? Los echaba. Veía un encantador, un brujo, un adivino, lo arrojaba de la tierra. Y después lo fue a buscar. Mire la necesidad que había en él de poder recibir una palabra de decreto. Ay, Dios mío. O sea, el hecho de hacer una consulta y recibir esa palabra que lo guíe. Obviamente que cayó en una confusión tan grande cuando Samuel muere, que terminó buscando una bruja que él mismo echaba y la fue a buscar. Volvamos a las imágenes entonces. Gloria a Dios. Fíjense, Saúl había echado de la tierra a los medium y a los espiritistas también. Lo vemos en los versículos 5 y 7 del mismo capítulo, de 1 Samuel 28:5. Por otro lado, los hombres de Dios con decretos eran odiados por los pueblos enemigos del pacto. ¿Quién es un pueblo enemigo del pacto? ¿Qué pacto? El pacto que tenía el Señor con su pueblo, ¿verdad? Entonces, ese pueblo le pertenecía al Señor. Había un pacto entre ese pueblo y Dios, ¿no es cierto? Si analizamos la historia, vemos que no hubo cumplimiento del pacto, pero eso es otro tema. El hecho de que el Señor había escogido ese pueblo y estaban en pacto con él. Como también hoy hay un nuevo pacto sobre nosotros. Entonces, como ocurría en la antigüedad, ¿verdad? Que había enemigos de ese pacto, hoy también hay enemigos de ese pacto. Los enemigos de ese pacto de Dios con nosotros van a procurar que vos y yo nos salgamos del pacto. ¿Un pacto qué es? Un acuerdo entre partes, ¿verdad? Que tiene que tener cumplimiento de ambas partes, obviamente, porque hay un acuerdo. Si el enemigo no va a hacer que el Señor reniegue de su pacto ni se vuelva atrás. No tiene poder para hacer eso. Pero sí nos puede engañar a nosotros si nosotros no prestamos la debida atención y nos salimos del pacto. Amén. Veamos esto, mire. Fíjense, sin embargo, los requerían, ¿a quién? Porque conocían el poder
que ellos activaban al decretar. Entonces, el rey Acab andaba por allí también. Mire, el ejemplo de esto era Acab, quien odiaba al profeta Elías. ¿Por qué? Porque había cerrado la lluvia sobre la región por 3 años y medio, había una sequía tremenda, y él que dijo, acá no llueve más y no es por mi palabra. O sea, él decretó ese estado. Y fíjense que el rey, con todo su poder, con todos los medios que tenía, no podía hacer nada frente al decreto de Elías. Entonces imagínense que ahí se empezó a crear un resentimiento, un odio, bueno. Sin embargo, lo buscaba, porque sabía que Elías podía abrirle los cielos de nuevo. Entonces, un decreto de parte de Dios genuino abre o cierra, ata o desata. Por eso nosotros tenemos que tener una comprensión profunda de ello. ¿Amén? Fíjense, vamos a Primera de Reyes 17:1, a ver qué nos dice. Observemos este versículo. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se lo dijo en la cara al rey. ¿Y qué pasó? Se vino la sequía. Cuando acabe esto, dice, wow, este tiene palabra de decreto. Me trajo una sequía tremenda hace 3 años y medio, esto es una ruina, ¿verdad? Los que tenían que rendirle tributo no podían, ¿verdad? A causa de la sequía, pero eso trastornó toda la comarca allí. Sin embargo, lo quería bajo tierra al profeta por lo que dijo, sin embargo lo buscaba porque sabía que en él había una llave. Él podía decretar la lluvia que tanta falta hacía. Amén. Entonces, observemos cómo los antiguos, como mencionamos anteriormente, tenían entendimiento de esto. Nosotros en este tiempo también tenemos que tener entendimiento de esto. Y un entendimiento profundo. ¿Y qué es lo que justamente pretendemos en esta noche alcanzar, ¿no es cierto? Veamos un instante más, gloria a Dios. Fíjense, vimos Primera de Reyes. Nosotros vamos a tener que vivir de esa forma. Es decir, abriendo y cerrando en los ambientes espirituales alguna cosa. Vamos al ataque otra vez. Vamos a tener que vivir de esa forma. Abriendo y cerrando en los ambientes espirituales algunas cosas. Decretos que dan vida o cambian atmósferas. Esto es muy importante. Cuando los hijos de Dios entienden la importancia de que la palabra de Dios abunde en su vida, Dios los coloca, los pone como hombres y mujeres que dan vida. Veamos qué dice Colosenses 3:16. A ver, vamos juntitos para allá. Gloria a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar en nosotros la palabra? En abundancia. Gloria a Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aquí dice claramente que debe morar la palabra de Dios abundantemente en nuestros corazones. Gloria a Dios. Ahora, mire qué interesante. Señor, yo te pido una palabra. Gloria a Dios. Señor, te pido una guía. Te pido que me des una dirección. Gloria a Dios. Si no mora en nuestro corazón abundantemente la palabra, el Señor nos va a mandar su guía y su dirección. Pero no la vamos a identificar. Porque sencillamente no la conocemos. Cuando la palabra del Señor empieza a morar en nuestro corazón, vamos a identificar la palabra que viene de parte de Él. Amén. Y eso es justamente una llave poderosa para que nosotros no cometamos errores. Porque imagínense, así como el Señor escucha nuestra oración diciéndole, Señor, guíame, ¿quién escucha también? El enemigo, ¿verdad?
Y el enemigo, sabiendo que no mora la palabra de Dios en abundancia en nuestro corazón, nos mandan sus mensajes. Ay, Dios mío. Yo no sé si a usted le pasó, pero de repente hay momentos en donde vos estás frente a una necesidad, le decís, Señor, esta es mi necesidad, y todavía la respuesta de Dios no llegó, por alguna razón que Él sabe, Él es soberano, y sin embargo viene uno y te suple la necesidad, pero te liga también a un compromiso, de alguna manera. Esto es bien tremendo. Yo recuerdo una vez un hermano tenía una necesidad económica. Yo decía, Señor, yo tengo este problema tan grande, esta necesidad económica, ¿qué hago, Señor? Y había tanta ansiedad, tanta preocupación en él, que él necesitaba la respuesta ya, según él. Y la respuesta de parte de Dios viene cuando nosotros le buscamos, ¿verdad? Ahora, no estaban tan cerquita de la palabra. Entonces viene el otro consejo, ¿verdad? Y la solución tuya es un crédito. Y un crédito tiene que tener un fiador, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo terminó el hermano? Endeudado hasta la cabeza. Pasaba el tiempo y para pagar un crédito tenía que pagar otro. Y para levantar este tenía que levantar otro. O sea que eso tiene una bola de nieve tan grande que en vez de llegar a la solución llegó a la ruina. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, hermano. Bien tremendo porque no es por allí la cosa. Hay momentos en donde nosotros le pedimos una guía al Señor, le pedimos una palabra, le pedimos una dirección. Debe morar en nuestro corazón la abundancia, la palabra, y también tenemos que respetar sus tiempos, porque el Señor te puede contestar así inmediatamente, como tal vez se puede tomar su tiempo, y con justa razón, porque muchas veces no estamos preparados para una respuesta inmediata, ¿verdad? Porque si la respuesta inmediata para nosotros es espera en mí, en un momento de desesperación, pues si yo no puedo esperar, yo no tengo más tiempo, se me terminan todos los tiempos. Y tal vez no. Si el Señor está en el tema, no. Entonces, hay una lección que siempre el Señor nos va a dar. Hay cosas que de repente puede llegar a permitir el Señor en nuestra vida porque nos está dando una lección. Para que vos y yo creamos más en Él, tomemos más confianza en Él y podamos desarrollarnos y crecer de manera saludable en Cristo, fortalecidos en el Señor y que nuestra fe no sea una fe que esté fluctuando, ¿no? Que vaya de un lado para otro o desmaye. No, sino que tiene que estar fortalecida. Entonces, fíjense, los decretos, hay decretos que dan vida, que cambian atmósfera, gloria a Dios. Cuando los hijos de Dios entienden la importancia de que la palabra de Dios abunde en su vida, Dios se empieza a colocar como un hombre o mujer que da vida. Esto nos da la idea de que el Señor puede utilizarnos a nosotros en algún momento, poniéndolos en determinados lugares o determinadas situaciones para impartir vida. Amén. Entonces, fíjense qué tremendo. Fíjense, el hermano los otros días, Luisito, me hablaba sobre la necesidad que siente en su corazón, el anhelo de poder visitar las cárceles. Bárbaro. ¿Y cuál sería la función de aquel que visita a los presos? Si le lleva una palabra de Luisito, a lo mejor es una palabra de aliento nomás. Pero si lleva una palabra que contenga vida, la cosa cambia. Y por más que alguien esté privado de la libertad por el momento, una palabra puede cambiarle una realidad. Porque la palabra que viene de parte del Señor, que debe abundar en el corazón de Luis al llevarla, eso puede cambiar la realidad de la persona. Yo personalmente he podido ver hombres que estaban privados de su libertad y vos los veías y estaban más contentos que nosotros. Y estaban con gozo en su corazón y alababan al Señor como jamás nosotros. Digo, Señor, ¿qué está pasando acá? Eso me pasó la primera vez que yo fui a una visita en la cárcel. Digo, ¿qué está pasando acá? Un mover, una cosa tremenda. Y lo primero que me dijo uno es que dice, nosotros estamos privados de la libertad, pero estamos libres en Cristo. Digo, wow. Pero no una frase hecha y la soltó así nomás. Le salió de la profundidad del corazón. Porque lo estaba viviendo. Estaba preso. Había 4 paredes que lo retenían. Físicamente. ¿Verdad? Pero no espiritualmente. Entonces eso es una experiencia que necesitamos vivirla. No está privado de la libertad.
sino poder justamente vivir la libertad de Cristo en nuestro corazón. No hace falta estar privado de la libertad físicamente para eso. A veces nosotros podemos vivir experiencias y situaciones en donde no nos sentimos en libertad, ¿no? Es como que hay una mano negra que te frena, ¿no? Gloria a Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que entender esto. Como lo entendían los antiguos, tenemos que entenderlo nosotros. No solamente el hombre o la mujer pueden cambiar la atmósfera espiritual decretando, sino dar vida a aquellos que están en una atmósfera de muerte. Este es el ejemplo del profeta Ezequiel. Veamos este ejemplo. Vamos a Ezequiel 37:1. Gloria a Dios. El capítulo 37 del libro de Ezequiel es el Valle de los Huesos Secos. Una historia que también nosotros conocemos bastante, ¿no? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria a Dios. Mire dónde lo llevó el Señor. ¿Verdad? Mire dónde lo llevó el Señor. Los huesos secos significan los momentos caóticos que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Cuántos vivieron momentos caóticos? ¿Amén? En la vida hay momentos caóticos. ¿Qué vendría a ser un momento caótico? Un momento complicado, la cosa está difícil, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esos huesos. ¿Cuál es el panorama allí? Desolación, obviamente, muerte. Es aquí donde el Señor nos hace una pregunta, y la pregunta tal vez más importante. Después de estar en medio de cosas oscuras, sufriendo estragos, el Señor nos pregunta, ¿creen que se pueden poner todas estas cosas en orden? Más o menos lo que preguntó allí. Porque si leemos la historia del capítulo 37 de Ezequiel, vemos que el Señor hace una pregunta. Y tenía que ver con esto, gloria a Dios. Entonces, fíjense, podemos creer que se pueden poner todas estas cosas en orden. ¿Cómo estaban los huesos? Todos ordenados. ¿Y qué pasó? El milagro cuando empezó a ocurrir, ¿qué pasó? Se empezaron a ordenar. Ay, Dios mío, yo salgo corriendo. se empezaron a ordenar todo. Amén. Entonces, fíjense, a veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo se nos entrinca tanto la situación y se complica tanto? Señor, pero... Y el Señor nos dice, ¿vos podés creer que se puede ordenar esto? Gloria a Dios. Y a veces no nos alcanza la fe. A veces no nos alcanza la fe. Porque de repente a usted nunca le pasó o lo pensó, no cambia más, esta situación siempre va a ser igual, esto no hay mejora, ¿no es cierto? Muchas veces lo pensamos, muchas veces estamos frente a eso. Y cometemos el error hasta decirlo. Y cuanto más lo decimos, más lo engrandecemos. Entonces, fíjense, el desafío del final, cosa que también necesitamos entender vos y yo, que es el tiempo final. Ahora, pero si bien el tiempo final es un tiempo peligroso, como dice la Biblia, es un tiempo en donde, tiempo de apostasía, tiempo en donde la maldad va a crecer, lo vemos a diario, ¿no es cierto? Un tiempo complicado. Si bien es un tiempo complicado, también tenemos que saber algo, que el Señor le ha placido que vos y yo vivamos este tiempo. Si vos y yo estamos viviendo este tiempo, quiere decir que nos prepararon para este tiempo. Acá, en esta dimensión, nos quieren hacer creer que esto va para mal, ¿verdad? Pero en esta dimensión. Pero vos y yo, ¿quién nos ha enviado? Nuestro Señor. Lo hemos visto en muchas oportunidades a través de la palabra. En nuestra calidad de espíritu estuvimos con Él y recibimos un equipamiento conforme al tiempo que nos toca vivir. Imagínense si este tiempo que estamos viviendo, siendo tiempo final, tenemos que tener un equipamiento de parte de Dios para poder enfrentar este tiempo. Si hubiésemos nacido en otra época, tendríamos el equipamiento para otra época, ¿verdad? ¿Cuándo están entendiendo esto? Pero eso es algo que no es tangente, no es algo que lo podés tocar. No es algo que está en la valija, lo vamos a buscar. No, es algo que tenemos que creerlo y convencernos de ello, porque realmente es así.
De esa manera, cuando los eventos del tiempo final se vayan desatando, vos y yo vamos a alcanzar, primeramente, entendimiento, y en segundo lugar, vamos a crecer en confianza, en esperanza, en fe, de que podemos salir de esa situación. No por nuestros propios medios, pero sí porque Él estará con nosotros. Y a veces hay situaciones que a lo mejor nos desbordan. Y decimos, esto yo ya no lo aguanto más, esto, ¿cómo hago? Y no se dio cuenta que cuántas veces usted dice, yo esto no lo aguanto más, y sigue la cosa. Y a lo mejor usted estaba diciendo hace un tiempo, no aguanto más, y pasó el tiempo y sigue aguantando. ¿Y por qué está aguantando y no explotó? Y porque está preparado para pasar por ahí. Por eso que todas las cosas ayudan a bien. Y todo lo que atravesamos tiene un propósito de parte del Señor. Y ese propósito tiene mucho, mucho que ver con la formación que Él nos está dando. La formación que Él nos está dando. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Gloria a Dios. Usted sabe que yo recuerdo... yo tuve una mamá que la amé muchísimo, y ella también, y teníamos una relación linda entre mamá e hijo. No tan así con el papi, porque el papi era bravo, y yo también era medio bravo, y andamos los dos ahí cabeza a cabeza, pero bueno, el tema es que se fue generando una relación muy profunda entre madre e hijo. Cuando mi mamá empezó la carrera descendente en su vida biológica, recuerdo, yo no voy a olvidar jamás, el primer ataque que tuvo. Señor, gloria a Dios. Y después le sucedieron unos cuantos más, ¿no? Gloria a Dios. Pero el primero fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte porque, digo, la pierdo, se va. Ay, Dios mío. Y siento yo ya grande, ¿eh? No que estamos hablando de un chico de 15, ya grande. Y de repente me pregunté, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Señor, ¿no? Y el Espíritu Santo en ese momento dijo, ¿me tenés a mí? Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Porque a veces es como que hasta inconscientemente, porque no es que yo pensaba en esto todos los días, ni tampoco lo experimentaba todos los días, pero es como que uno se va aferrando. A veces a personas, a veces a lugares, a situaciones, y nos vamos agarrando de cosas que podemos ver o tocar. Cuando justamente nuestro Dios no lo podemos ni ver ni tocar. Pero llegará un momento en donde vamos a tener que desarrollar nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, creerle con todo el corazón. Y si no, nos vais sacando los bastones. Los bastones son esas cosas donde vos te apoyás de repente, ¿no? Donde te sentís seguro, la baranda de la escalera. ¿No? Te la vas sacando. Te la vas sacando para que lo puedas ver a Él. Ay, Dios mío, por favor. Ay, Señora amada. Entonces, fíjense, ¿no? Creen que se puede poner todas estas cosas en orden. Ahí empezó el milagro. A través de la fe. Y el desafío del tiempo final es saber usar el poder de los decretos. Mire, gloria a Dios. Notemos bien lo que decimos, hay que saber usar el poder de los decretos. Y aquí no estamos hablando de una fórmula, pero sí de tener entendimiento. Mire, Ezequiel 37, versículo 3 y 5. Vamos juntos. Gloria al Señor. Mire, veamos lo que nos dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire la respuesta. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo? Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones, etcétera, etcétera. Pero volvamos al versículo 4. Perdón, al versículo 3. Y me dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Entonces, para que el milagro
se ponga en funcionamiento, ¿no? Se active, el profeta le dijo, Señor, vamos a parafrasear esto, yo hablo, yo profetizo, yo suelto la palabra, pero decime cuál, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, el decreto que viene de parte del Señor y es poderoso y cambia atmósferas, da vida en vez de muerte, es trasladar lo que Dios ya vio, es trasladar lo que está en el corazón de Dios, no el deseo de mi corazón. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Mire, volvamos a las imágenes, gloria a Dios. Tú lo sabes, en hebreo significa, él ya lo vio. Entonces, el concepto del profeta es que si ya lo viste, decímelo para yo hablar lo que tú viste. Ay, Señor amado. En otras palabras, dime lo que vos viste para decretarlo y que se establezca. Entonces, el decreto no es del corazón del hombre. El decreto parte del corazón de Dios. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, aquí la cosa, ve como de ninguna manera puede haber un abuso en esto del decreto. Y que lamentablemente lo vemos hoy día. Se la pasan decretando. Gloria a Dios. Y decreto por acá, y establezco, y decreto, y decreto, y decreto. Bárbaro, sí, la fe, yo la aplaudo, todo bien, pero, hermano, tiene que haber una conexión con el Señor. Y tengo que decretar lo que Él ya vio. Porque Él vio, no vio solamente los huesos que estaban ahí. Vio el producto terminado. ¿Amén? Ya vio cómo se pusieron en orden, vio cómo se llenaron de huesos, los huesos de tendones, de músculo, de carne, y ya estaban, se formó un ejército, dice. Entonces el Señor lo que vio fue un ejército. Lo que el profeta veía eran huesos, y encima desordenado. ¿Amén? Entonces, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, significa, Él ya lo vio. Entonces lo que yo tengo que decretar para cambiar atmósferas y ser efectivo es lo que Él ya vio. No lo que yo deseo, lo que yo vi. No sé si me explico. Entonces, fíjense, en base a esto, uno de los decretos es hablar lo que yo vi, hablar lo que Dios mira, lo que Dios ve. Entonces, no es tan sencilla la cosa que yo ando decretando a trochimochi. No es tan así la cosa. A ver. Pero esto es posible ¿cuándo? Cuando nosotros estamos llenos de su palabra y somos sensibles a su espíritu. Entonces, aquí la cosa no es que se complica. Es la única manera. O sea, pensar de que el Señor va a cumplir mis órdenes es ridículo. Amén. Es ridículo. Él puede llegar en su amor y en su misericordia a conceder un deseo de mi corazón, por amor y por misericordia, pero no a cumplir mi palabra. No. Él tiene un compromiso con su propia palabra, no con la mía o con la tuya. Entonces tenemos que tener cuidado. Fíjense, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. O sea, no negaba la realidad, ¿eh? No negaba la realidad. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, hará entrar en vosotros espíritu y viviréis. Tremendo, 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 gloria a Dios. Entonces, fíjense. Huesos secos, oye. ¿Qué significa esto? Mire, veámoslo desde este ángulo. Significa, herencia ancestral, herencia corrupta, ataduras, herencia de pobreza, herencia de problemas. Oigan el decreto que hablaré. Ay, vamos de vuelta. Herencia ancestral. Hablamos de ese tema ya en varias oportunidades, ¿no? Cómo se traslada una herencia, ¿verdad? A través de los genes biológicamente y cómo se traslada también a través de cadena de iniquidad, de generación en generación. Ahora, cuando tal vez esto se fue dando en nuestra familia por tiempo y por bastante tiempo, pero llegamos a Cristo. A lo mejor somos los primeros que llegamos a Cristo. Y cuando se llega a Cristo se corta esto. Pero, gloria a Dios, ¿vio como cuando de repente
hay una tierra, estamos en medio de moda la toma de tierra, ¿no? Y hay una usurpación. El que está dentro, ¿qué dice? Esto es mío. Llega uno y dice, no, esto es mío, yo tengo la papeleta. No sé, entonces empieza una confrontación. No, pero yo llegué primero, no sé si eso es genuino. A ver, tráeme la escritura, demostrame que esto es tuyo. No, pero tengo un boleto, no sirve para nada, esto es mío, yo me quedo acá. Bueno, tráeme la escritura sellada, y está todo certificado. Entonces ahí me voy. Y empieza una lucha. Bueno, eso trasladémoslo en lo espiritual. Hay una herencia ancestral que vos y yo llegamos a Cristo y decimos, gracias Señor, porque la sangre de Cristo cortó esta herencia espiritual. ¿Verdad? Pero el diablo viene y dice, no, yo tengo derecho todavía. Porque él es un usurpador y es un mentiroso. ¿Verdad? Es un ocupa. Entonces, tu familia fue mía y vos también sos mío. A tu familia la tuve atada en esto, en aquello y en otro, vos vas a seguir atado a mi voluntad. Entonces va a decir, no, un momentito, espere, yo tengo un derecho legal acá. La sangre de Cristo, por esa sangre me compraron. Yo ya le pertenezco a Él. Pero para eso, vos tenés que conocer la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que vos y yo fuimos comprados con esa sangre. Que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas. Entonces, cuando estamos frente a aquel que dice tener derecho, vos y yo tenemos que poner nuestras armas sobre la mesa y nuestras herramientas para demostrarle que no es así. Para eso hay que conocer la palabra. Porque si vos no conocés la palabra, vas y te presentás y decís, no, yo mira, voy a la iglesia de refugio de paz, ya está. Ah, sí, no tenga ningún problema. Así que va a la iglesia, venite conmigo, que sos mío. No es cuestión de pertenecer a una iglesia, no es cuestión de ir a la iglesia. No, me bauticé ayer, mira que no me interesa, que está certificado, no me importa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está la palabra o no está la palabra? ¿Hay certeza? ¿Vos creés en la palabra? ¿Confías en la palabra? ¿Confías en el valor de la sangre de Cristo que fue derramada por vos? ¿Que fuiste realmente comprado por esa sangre? ¿O lo escuchaste al pasar nomás? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la palabra mora en abundancia, a vos te va estableciendo frente a la identidad que realmente tenés y frente te da esas armas para enfrentar lo que viene. Porque Él es mentiroso y no va a dejar de mentir. Por más que vos y yo seamos apóstoles, no va a dejar de mentir. Él siempre va a mentir, porque es padre de mentira. Es un usurpador. Entonces va a venir con mentira y nos va a querer llevar de vuelta para el lado suyo. Nada pasaba en el valle de los huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca y llamó a los cuatro vientos. Es decir, que Dios le decía al profeta, mira profeta, nada va a pasar hasta que tú no abras tu boca y decretes mis palabras. No abrir la boca nomás. Porque para abrir la boca nosotros nos hemos mandado a hacer. Pero decretar las palabras de Él. Ay, qué lindo se está poniendo esto. Gloria a Dios. Los decretos. Cuando usamos los decretos de Dios, tenemos que hablar la voluntad de Dios. Vamos a Ezequiel 37:7. A ver qué nos dice. Mire. Profeticé, como me fue mandado. No profetizó cualquier cosa. Como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Pero ¿qué hizo? Habló la voluntad de Dios. Ay, Señor amado, qué lindo esto, por favor. Gracias, Jesús. Usando los decretos. Debemos de saber cambiar las atmósferas usando el poder del decreto. Mire, el poder del decreto es profundo. Que alguien le puede decir una cosa en un lugar y puede afectar otro lugar. Por ejemplo, estamos en un momento de administración, ¿verdad? Y el Señor suelta una palabra que tiene un destinatario. Tú y tu casa serán salvos. Gloria a Dios. El destinatario esa palabra la recibe. Llega a su casa y empiezan a cambiar las cosas. Se encuentra con otro panorama.
Ya le está metiendo la llave en la cerradura y dice, bueno, ahora se me llama el lío. Otra vez me van a empezar a atacar porque vengo a la iglesia. Y empieza a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque se decretó de parte de Dios en el tiempo oportuno y tenía un destinatario. Y se hizo acá, por ejemplo, pero cambió el lugar de tu casa. ¿Amén? Entonces, hay un poder poderoso, tremendo en esto, pero tiene que estar en la voluntad del Señor en el tiempo de Dios. Y eso es lo que a veces más nos cuesta a nosotros, porque Señor, ya necesito el milagro, ya necesito que la situación cambie. Y esto no es así, esto es conforme a lo que quiere el Señor. Mire, gloria a Dios. Los decretos que proclamemos aquí pueden cambiar ambientes de la ciudad, los de nuestra casa, gloria a Dios. Pero para cambiar la atmósfera de muerte, Ezequiel tuvo que haber comido la palabra primero. Oye, vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 1 y 4. 1 hasta 4. Gloria a Dios. Mire, capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, la palabra. Y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. No es que le hizo comer papel, ¿eh? ¿Amén? O sea, esto es una figura para nosotros. No van a comer de la Biblia. Gloria a Dios, espere. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, de la palabra que yo te doy. Yo lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, para poder hablar las palabras del Señor, primero hay que comerlas. Primero hay que comerlas. Entonces, es importante comprender que, por ejemplo, momentos como este, ¿no?, en donde estamos frente a la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? Comiendo. Pero lo importante de esta comida es recordarla, es rumiarla, ¿no es cierto? Es meditarla. No, esto no es comida al paso, que vamos y nos comemos una hamburguesa rápido, ¿verdad? Y terminamos la papa frita en el viaje. No. Esto es una comida que necesitamos rumiarla, masticarla, meditarla, pensar en ello. Mire, gloria a Dios. Fíjense. La palabra rollo es la palabra meguila. Gloria a Dios. Había un dibujito que era meguila, ¿no? El gorila. ¿Quién lo veía? Nadie, mira. Gloria a Dios. Nadie veía al gorila. Besito, ¿vos tampoco? No, ni un. ¿Vos, Julito? No. No, Julito no había nacido. Bueno, dice, meguila. Cuando le digo así al pastor Ramón se le pone así la vena, ¿no? El otro día viene y me dice, ¿usted conoció la gaseosa tal? Digo, no, yo no había nacido. Oh, se pone más. Bueno, fíjense, meguila significa también los escritos. O sea, no era la Torá, sino decretos proféticos que se tenían que leer y declarar en la noche y en el día. Por eso usted ve que no sé si tuvo oportunidad de verlo, pero de repente hay como si fuera un servicio de oración, en donde todos están proclamando el pueblo de Dios en la sinagoga y demás distintos decretos de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene un significado para nosotros. Los escritos, no era la Torá. Observemos esto, mire. Todo el mundo suspendía sus labores para oír los decretos meguila. ¿Amén? Para oír los decretos meguila. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Los otros días, con parte de mi familia estábamos en un centro comercial que estaba muy concurrido en esa mañana, pero un movimiento comercial tremendo. Imagínense, para los comerciantes eso es algo beneficioso, ¿no es cierto?
como había tanta gente, había un montón de autos y estacionar era imposible. Entonces digo, me voy a buscar un estacionamiento y vamos a ver si encontramos en el estacionamiento, porque si no, ¿dónde vamos a estacionar? Y estaban cerrados los estacionamientos. Gloria al Señor. ¿Y cómo puede ser que estén cerrados los estacionamientos? Es un negocio bárbaro tener el estacionamiento abierto hoy. No hay donde estacionarse, se llenan 5 minutos, ¿no? Pero resulta que muchos de esos estacionamientos que yo visité eran judíos los dueños. Era sábado. ¿Listo? Entonces vos veías ahí, ¿no es cierto?, que estaba toda la gente comprando, vendiendo, enloquecido, yendo para acá, el otro, el taxista peleando con el colectivero, este renegando, aquel que vende este otro, este que te empuja, el otro que te arrastra. Y los judíos iban con su familia de la manito con los chicos a la sinagoga. No sé, ¿no les gusta la plata a ellos? No. Sin embargo, es el día del Señor, es el sábado. Amén. Entonces fíjense que algo así pasaba acá. Todo el mundo suspendía todo para oír estos decretos. Las mujeres, los niños, los hombres, los libres, los esclavos, aún los sacerdotes suspendían sus labores para oír estos decretos. El Megila, según los rabinos, era el acuerdo entre el tribunal de abajo y el tribunal de arriba. Ay, 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 gloria a Dios. Estos en tiempos de la ley, ¿verdad? Parte del pueblo judío, aquel que no reconoció al Mesías, todavía lo está guardando. Y lleva adelante, los más ortodoxos y demás, llevan adelante la ley. Y están bajo la ley todavía. No están viviendo como nosotros en un nuevo pacto. Pero veamos los principios, que es lo que a nosotros nos interesa, no la ley en sí. Tenemos que ver los principios. Fíjense la atención que esta gente, ¿no?, le dedicaba, se aislaba, se dejaba todo de lado para oír esos decretos. Ay, ay, ay. De esto, vamos a la siguiente imagen, habló el Señor Jesús a Pedro. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a Mateo 18, 18. Mire. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Mire. Mateo 18, yo tengo que entender la palabra. Tenemos que entender la palabra. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué interpretación le podemos dar? ¿Será que nosotros decimos, bueno, yo en el nombre de Jesús ato esto acá y se ata allá, o lo desato y ya se desata y ya está? ¿Así nomás es? Yo no sé si usted probó. No sé si usted probó. ¿Verdad? Yo una vez probé. No funcionó. Entonces digo, acá tiene que haber algo distinto, gloria al Señor, ¿no? Fíjese que de esto hablaba Jesús, basado justamente en el poder del decreto. El poder del decreto. Una vez íbamos caminando, hace unos años atrás, yo iba con Matías y con Huguito, eran chiquitos ellos. Y usted sabe que cada vez que nosotros pasamos por una esquina en especial, una esquina toda pintada de colorado, lleno de los bichos estos feos, ¿no?, del gaucho y no sé cuánto. Y la persona que vivía ahí, bueno, ladraba hasta él y el perro cuando pasamos nosotros. Un día pasamos y había otra gente. Entonces, yo lo miro bien al que estaba ahí, y digo, este lo conozco, es el hijo de fulano de tal, de otro barrio y demás. Entonces paramos, ¿no? Y digo, ¿qué está haciendo acá? Y yo, mira acá, sí, vamos a poner un negocio. Y dice, mira qué bueno, mira qué lindo. Entonces, por un lado pensé, digo, qué bueno, esta gente que está usando este lugar para hacer un altar y demás, por lo menos van a poner un negocio, qué sé yo, ¿no?
Y después, bueno, es como que me partí un cachito ahí con el muchacho que estaba trabajando. Y le digo, che, ¿qué van a poner acá? Y yo vi que estaba haciendo una parrilla el hombre. La parrilla tenía esos techos de quincho, ¿no? De paja y demás, ¿no? Entonces decía, sí, vamos a poner una parrilla, pero en realidad vamos a usar la ruta que están acá, porque acá está lleno de camioneros y vamos a traer unas chicas a trabajar acá. Usted sabe que me llenó de indignación. Me llenó de indignación, ¿no? Digo, Señor, no podés permitir esto. No podés permitir esto. Nosotros íbamos a morar ese barrio. Y le pedíamos al Señor la bendición para ese barrio. Y vienen esto a poner un prostíbulo. Digo, Señor, no puede ser esto, no puede ser. Y nos fuimos, ¿no? Pero después que terminamos de orar, vamos a buscar el auto que estaba allí enfrente, pues lo paramos siempre enfrente. Y yo estaba ahí y digo, Señor, no puede ser, no. ¿Por qué? Señor, no permitas esto, ¿no? No permita que esto se abra, que esto se cierre, Señor. Oramos y nos fuimos. Gloria al Señor. Volvimos, pero al tiempo. No inmediatamente. Pasó un tiempito. Y cuando llegamos, le faltaban las puertas, le faltaban las ventanas. Se había roto todo un quincho precioso que habían hecho. Todo abandonado, todo así nomás. El candado oxidado. Y así quedó. Así quedó. Quedó cerrado. Y yo medio que me asusté porque digo, ya, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces fíjense que esto es bien tremendo, porque yo no tenía nada personal contra esta persona, de ninguna manera. ¿En qué me afectaba a mí que ellos lleven adelante su trabajo? ¿De manera personal? Nada. O sea, no era mi terreno, no era mi casa, nada. Pero fíjense qué tremendo, porque el Señor, el cual es el dueño de la tierra, Él no está de acuerdo con esas cosas. Pero necesita uno, ¿verdad?, que se levante contra eso. Y yo no te voy a decir que tuvimos todo el entendimiento de que éramos nosotros que nos levantamos. No. Pero fíjense, lo que establecimos y lo que decretamos ahí estaba en su voluntad. Y de alguna manera Él lo puso en mis labios. Y quedó ahí. Quedó ahí. Al tiempo me ocurre lo mismo en otro lugar, una esquina, pero del centro de la ciudad, en donde había control mental y un montón de estas hierbas horribles. Bueno, oramos allí, se cerró. Y ahí quedó años. Y yo cada vez que pasaba por ahí y veía el lugar en el estado en que estaba y demás, digo, Señor, y me acordaba de la palabra de Elías, porque la palabra tiene que abundar en nuestro corazón. Digo, Señor, si nosotros decretamos el cierre de esto, acá hay poder para abrir también, Señor. ¿Por qué no puede ser un lugar de bendición? ¿Verdad? ¿Por qué no puede ser algo, no? O tal vez el mismo dueño de ese lugar que está. Yo recordaba que nuestra iglesia en un momento se perdió y el que tenía la hipoteca se volvió loco con ese local. Problema con la mujer, drama, no lo podía vender, se peleaba con... Tenía los negocios hechos, no lo vendía, un desastre fue. Hasta que vino y dijo, pastor, acá tenés de vuelta la iglesia. Y pagame como pueda. Fue tremendo. Y yo me acordaba de todas estas cosas, ¿no? Entonces digo, Señor, a lo mejor acá hay un dueño de esta propiedad que está sufriendo por tener esto así. Bueno, el hecho es que no. Y era un lugar que yo siempre pasaba cuando íbamos a Guido. O sea que no es que pasamos seguido por ahí. Hasta que un día yo recibo la convicción de parte del Señor. Bueno, ahora voy. Y ahí lo están refaccionando. Ahí lo están refaccionando. ¿Verdad? Cuando antes estaba parado. O sea, imagínense que hay propiedades, ¿no?, que de repente están sobrevaloradas y por eso no se venden. Pero esto ni pudo tener un cartel de venta. Esto quedó ahí arrumbado. Esto quedó así. Entonces fíjense que hay
Cuando la cosa viene del cielo, hay poder en la palabra. Ahora, cuando nosotros malinterpretamos esto, nosotros no es que tenemos el poder de andar haciendo esto se hace y esto no se hace. Yo ato y desato. Es una locura eso no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Amén. Pero cuando el decreto viene del cielo, vos quedate tranquilo, que lo que vos estableces en el nombre del Señor, allí se va a quedar. Y se puede cambiar una atmósfera, se puede cambiar una situación. Gloria a Dios. Mire, era un conocimiento profundo acerca del poder del decreto. Eso significa que nadie puede ser el mensajero de Dios sin antes no haber recibido la palabra de Dios en su corazón. Y tener celo por Él y también deleite en Él. Esto es bien interesante, ¿no? Porque imagínese que yo le hubiera dicho, Señor, yo voy a decretar el cierre de este lugar porque la verdad quiero que valga 2 pesos y después comprarlo yo. No pasa por ahí. No pasa por ahí. No es por ahí. Mire, recibir la palabra de parte de Dios y tener celo por Él y deleite en Él. Jeremías, vamos a ver estos versículos. Jeremías 15, 16 primero. Veamos un instante esto, mire. Aleluya. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó después de comerla? Le fue por gozo y alegría en su corazón. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ahora, si nosotros vemos el capítulo 15 y también vemos cómo vivió el profeta Jeremías lo que recibía de parte de Dios, vemos que era un problema lo que tenía este hombre. Porque él decía, me fue para frente a tu palabra. Hablo y se me levantan por todos lados, se enojan, no me escuchan. Entonces fíjense pero este siente gozo y alegría. ¿Qué fue lo que hizo que sintiera gozo y alegría? Fue justamente lo que él comió. Lo que él comió. Mire el poder que hay en la palabra. Gloria a Dios. Veamos ahora Apocalipsis 10:10. Mire. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cuándo llega al vientre? Cuando vos lo masticás, y después llega al vientre. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hay palabras que de repente, es como que son dulzonas de movida, ¿no? Pero después cuando vos las vas digiriendo, es como que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Usted se come un pollo al horno con papa y yo, qué rico, pollo al horno con papa, palabra del Señor. Come la palabra y decís, gracias Señor por tu palabra, pero después como que, ¿no? Uy, pero será, no será, y no sé, qué sé yo, y no sé si es tan así o no es, un mar de dudas, un ataque frontal de parte de las tinieblas, quiere hacerte desaparecer, que no nazca nada bueno en cada uno de nosotros, porque el Señor nos engendra a través de la palabra. Ay, Dios mío. Veamos ahora entonces Ezequiel 3, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya, gloria a Dios. Mira la determinación que tenía este profeta, cuando ya sabía que no lo iban a escuchar. Pero, entonces es importante, esto tiene un costo. Cuando vos sabés que no te van a escuchar, pero el Señor te da el mandato de hablar, eso tiene un costo. Porque el que te está escuchando, que no te quiere escuchar y te escucha lo decir lo que no quiere que vos digas, no te escucha más y te da la espalda. Y ese es el costo que a veces nosotros los pastores pagamos. ¿Cuántas veces proclamamos una palabra que Dios nos ha dado,
la establecemos en el mundo espiritual esperando el cambio, la transformación de una persona, y si los que llevan, gloria al Señor. Digo, Dios mío, por favor, digo, Señor, dame otra palabra más, ¿no? Gloria a Dios, más digestiva, ¿no es cierto? Pero es que es la palabra del Señor. ¿Y las almas de quién son? ¿Del pastor o del Señor? Entonces el Señor sabe. El Señor sabe, gloria a Dios. Ahora mire, gloria a Dios. Comer el rollo era como comer un requisito para todo aquel que decretaría la palabra. O sea, es imposible decretar sin antes comer el rollo. Por eso que tiene que abundar en nuestros corazones la palabra. La amargura de vientre es el celo del que tiene la palabra en la boca. La amargura del vientre no es la amargura del alma, son dos cosas distintas. La del alma te hace hablar cosas negativas o maldecir. No. Lo amargo en el vientre es el celo por las cosas de Dios, que te hace decretar o profetizar la palabra de Dios. Amén. Qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Ahora, saber usar el poder del decreto es importante. Por causa del impacto fisiológico y biológico y psicológico que provoca. Mire esto. La palabra impacta lo espiritual y lo psicológico de la persona. Cuando hablas cosas negativas, se pone en el ámbito espiritual una influencia en movimiento y en operación. Fíjense, o sea, el mundo espiritual, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos palabras negativas, se pone en funcionamiento para ir alimentando todo esto. Esto es bien tremendo, hermano mío, gloria a Dios. Fíjense, yo estaba en la oficina, no en la oficina, en la escuelita de los chicos de Batán el otro día, ¿no? Y Danielita, que nunca me hace caso, me llena el vaso de agua hasta arriba de todo, ¿no es cierto? Entonces lo tiré, empapé todo, entonces le dije, hermana, no me lleve mal el vaso, bueno, sigue llenándolo igual. Bueno, entonces, ¿qué hice? Digo, esta vez no me pasa. Entonces lo saqué de la mesa y lo puse ahí, ¿no? Arriba del mueblecito que hay ahí, digo, por la duda, para no volver a derramarlo, ¿no? Y estaba la alabanza, ¿no? Estaba la alabanza, en un momento hermoso de la alabanza. Gloria a Dios, había un mover lindo el domingo. Y el Señor me dijo, mira el agua. Y estaba el agua cristalina, hermosa, ¿no? Gloria a Dios. Usted sabe que, ¿vio el truco del vaso del agua? No, mucho de esto adivino chantapufi lo usan para engañar a la gente, ¿no es cierto? Si esto tiene burbujitas, si no tiene burbujitas, si viene para acá, si viene para allá, y qué sé yo en cuántas cosas. Es un principio físico, o sea, lo negativo opera sobre el agua. Cuando usted pone por ejemplo, un recipiente con agua así, en una atmósfera negativa, palabras negativas, gritos, peleas, ¿no? Palabras necias y demás, usted va a notar que va a haber burbuja en esa agua. Va a haber burbuja en esa agua. Entonces el Señor el domingo me decía, mira el agua en el ambiente de la alabanza. Estaba, ¿cómo está esa botella ahora? Transparente, preciosa, ¿no? Y fíjense que esto es tremendo, porque el otro día yo le decía a un hombre, ¿no? Gloria a Dios, lo que me contó un amigo. Un amigo el otro día me dijo, ¿vos sabés que el hombre es 70% de agua? ¿No es cierto? Entonces me dice, ponete contento, porque vos y yo no estamos gordos, estamos inundados. No es que estamos gordos. Bueno, y yo se lo transmití a un hombre el otro día, ¿no? Fue una bendición, se reían allí en el negocio ese. Pero el hecho es que algo de eso tiene que... Es así la cosa. Porque un alto porcentaje del cuerpo del hombre es agua. Agua. En ambiente negativo, en atmósfera negativa, ¿cómo reacciona el agua? Negativamente, ¿verdad? Y eso va creciendo en la persona, en el cuerpo. Si el cuerpo se manifiesta de esa manera, entonces también, ¿no? Ahí los pensamientos empiezan a torcer, el enemigo gana terreno y hace lo suyo. Cuando hablas cosas negativas, se pone en el ámbito espiritual
una influencia en movimiento. Y empieza, que no lo vemos, pero empieza a trabajar. Gloria a Dios. Y cada vez te pone más nervioso. Y se te traba la lengua, y se te caen las cosas. Y la culpa la tenés vos. Y dale, ¿no? Y llama a unos líos. Yo no sé si alguno estuvo en una situación así a veces, pero eso pasa. ¿Por qué? Porque hay toda una atmósfera que no vemos y el enemigo está alimentando. Es como, ¿no? Como echar, ¿no? Leña, ¿eh? Leña al fuego, gloria a Dios. No es exactamente leña al fuego, ¿no? Pero el principio sería ese. Entonces, hay cosas que nos afectan a nosotros. Y generalmente son cosas negativas. Pero si hay cosas positivas, llamémosle, aunque no estamos hablando de positivismo, esas también van a afectar nuestra vida de manera favorable. Entonces, es tiempo de poder alcanzar entendimiento de esto que estamos hablando hoy. Los decretos cambian situaciones, cambian realidades. Pero no es cuestión de que usted y yo empecemos como un loro parlanchín a decretar esto, aquello y lo otro, trochimochi, y ver que no pasa nada y ponernos mal, sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Para eso necesitamos más llenura del Espíritu y que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Entonces, no tengamos miedo de comer el rollo, ¿eh? No tengamos miedo de comer sus palabras. Dios mío, tenemos que entender, son dulces muchas veces, pero cuando llegan al vientre hay un sabor amargo, pero eso es el celo del Señor. De que esa palabra, hermano mío, esté. Entonces, pero claro, esto es como que nos pone a nosotros a un costado de la escena. Y lo coloca a Dios donde realmente debe estar. Porque no solamente la gloria es para Él. Porque hay muchos creyentes que dicen la gloria es para Dios. Pero vio como que, ¿no? Algo tuve que ver yo también, vio, y una cierta satisfacción se siente. No es por ahí. No, porque se cumplió lo que te profeticé, ¿viste? No es por ahí. Tampoco es por ahí. Entonces, pero es importante que nosotros comprendamos que tenemos que estar en sintonía con Él. Y si nosotros tenemos en abundancia la palabra de Dios en el corazón, en el momento que el Señor quiera soltar ese decreto, ahí va a salir a la luz. Ahí va a salir a la luz esa palabra, y esa palabra vos la podés declarar, no solamente con una palabra que leíste, sino con el poder del Espíritu Santo respaldándola. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que podamos comprender esto, pero no con nuestra mente. Aunque con nuestra mente lo recibimos, ¿verdad? Y lo entendemos. Pero la meta es que en nuestro corazón interprete lo que el Señor nos está trasladando en este día. Hay efectivamente un poder en los decretos, gloria a Dios. No cabe duda de que es así. Hay poder en los decretos. Pero pidámosle al Señor poder alcanzar esta estatura, ¿no? Alcanzar esta meta, que more en nuestro corazón su palabra. Pidámosle al Señor que su Santo Espíritu nos inunde, nos llene, de manera tal que bajo la dirección de ese maravilloso Espíritu mayor que todos los espíritus, podamos oír esa palabra que viene del cielo. Señor amado, tú lo sabes, tú lo sabes. El profeta, antes de profetizar, le dijo: Señor, tú lo sabes, y tú lo sabes porque tú lo viste. Ayúdame, Señor, decile a Dios. Ayúdame, Señor, a poder ver lo que vos ves. Ayúdame, Señor, a poder respetar la intervención de tu Santo Espíritu en mi vida, de tal manera que me agrade hacer tu voluntad, de tal manera que no me entristezca hacer tu voluntad, porque entiendo que lo mejor que me puede pasar es que tu voluntad se desate en mi vida. Señor, gracias porque todos los que estamos aquí en este día hemos recibido un llamado, por eso estamos aquí. El llamado que viene del cielo, ese llamado a poder comer el rollo, Padre amado. Y lo recibimos con todo nuestro corazón, bendito Señor, sabiendo, comprendiendo, Señor, que esto es vida para nosotros. Y en determinado momento habrá palabras que salgan a la superficie
y que podamos establecer, no de memoria, sino que serás tú, Señor, quien guiará nuestra boca hacia el derramamiento de vida, al cambio de atmósfera, una atmósfera de muerte, de violencia, atmósferas de maldición. Señor amado, yo te doy gracias por esta tarde. Derrama a través de tu Santo Espíritu, un espíritu de revelación en nuestra vida, un profundo entendimiento como lo tenían los antiguos del poder del decreto, Señor. Que no seamos de aquellos que equivocadamente andemos por allí proclamando lo nuestro o lo que fluya de nuestro corazón, sino que sea el poder de tu palabra genuina, aquello que viene de ti, Señor, guiado por tu Santo Espíritu. Señor amado, y que podamos serte útiles a través de que este poder se ponga en marcha en nuestros labios. Porque en definitiva de eso se trata. Se trata de serte útil, Señor. Se trata de poder colaborar, Padre amado, a través de dejarnos usar por tu Santo Espíritu en la edificación de alguien, en el cambio de una casa, de una familia, de una persona. Señor, estamos a tus pies en esta noche, rogándote, bendito Señor, que puedas utilizar nuestra vida de este modo. Por lo tanto, recibimos tu palabra. Comemos el rollo, Señor, esa maravillosa comida que tú nos das. Nos alimentamos de ella, nos fortalecemos en ella. De tal manera que cuando abunde en nuestro corazón, estaremos atentos a la guía de tu Santo Espíritu y habrá poder en nuestras palabras. No porque sean nuestras, sino porque son las tuyas. Señor, gracias. Yo bendigo a tu pueblo, los que están aquí en tu casa hoy, los que nos están acompañando a través de internet, a través de la radio. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Y recibimos esta palabra, recibimos esta bendición. Y habrá poder en esos decretos del cielo que estarán en nuestros labios, conforme a tu propósito, conforme a tu perfecta voluntad. Declaramos victoria. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.